¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quería mostrarles acá un ejemplo del principio de Bernoulli, con un ejemplo. Dice así, una tubería horizontal de 20 milímetros de diámetro conduce agua con una velocidad de 3 metros sobre segundo. La presión en la entrada es de 5.800 pascales. En la salida hay un estrechamiento de 18,6 milímetros de diámetro. Y nos preguntan que cuál es la presión de la salida. Entonces, como primero tenemos que analizar el problema y determinar los datos que tenemos. Nos dan el diámetro 1, que son 20 milímetros, y lo pasamos con el sistema internacional a metros, que quedaría 0,02 metros. Tenemos la velocidad 1, que son 3 metros sobre segundo, la presión 1, que son 5.800 pascales, y el diámetro 2, que es 8,6 milímetros, que lo transferimos al sistema internacional y nos da 0,0186 metros. Y nos preguntan la presión 2. Para hallar la velocidad 2 tenemos la ecuación de continuidad, que la ecuación de continuidad dice que es diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 es igual al diámetro 2 al cuadrado por velocidad 2. Analizando esta ecuación, determinamos que necesitamos es hallar la velocidad 2, que es la que no nos da el problema. Despejando la ecuación quedaría así: diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 sobre diámetro 2 al cuadrado, que equivale a la velocidad al cuadrado. Ya teniendo el despeje, lo único que hay que hacer es sustituir. Decimos que el diámetro 1 al cuadrado es 0,02 metros al cuadrado por la velocidad 1, que es, en este caso sería 3 metros sobre segundo. 3 metros sobre segundo. Sobre diámetro 2 al cuadrado, que sería 0,0186. 0,0186 al cuadrado. Esto equivale a la velocidad 2. Operando esta ecuación nos daría 3,46 metros sobre segundo, que equivale a la velocidad 2. Ya teniendo estos datos, pasamos a la famosa ecuación de Bernoulli, que es esta. Con esta ecuación de Bernoulli podemos hallar la presión 2, que es la que nos piden, pero para ello debemos despejarla. Aquí la tengo ya despejada, pero les voy a explicar cómo lo hice. Primero hay que saber que tenemos esas variables y1 y y2, que se supone que es la altura. Dice el ejercicio que es una tubería horizontal. Quiere decir que la altura inicial y final es cero. Entonces se nos cancela. Esta ecuación, cancelándolo, se nos reduce a esta ecuación que tenemos en este momento. Teniendo esta ecuación, lo que vamos a hacer es ahora despejar para hallar la presión 2, que es la que nos pregunta el ejercicio. Y nos quedaría esta. Ya despejándola, presión 2, vamos a hacer una factorización de octavo. Y sacamos factor común de estos dos términos, que sería 1 medio por la densidad. El ejercicio quedaría presión 1 más 1 medio por la densidad
factor de velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, eso equivale a la presión 2, que es la que nos piden, la presión final. Ahora reemplazamos con los datos que tenemos acá, ya teniendo la velocidad 2 como la hallamos en el ejemplo anterior. Entonces la presión 1, que equivale a 5.800 pascales, más un medio por la densidad de qué, de la tubería de agua. Entonces tenemos que sacar la densidad de agua, como acá lo puse, que son 1000 kilogramos metros sobre metro cúbico por 1000 kilogramos metro cúbico por la velocidad 1 al cuadrado, que la velocidad 1 son 3 metros. 3 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado, que sería 3,46 metros sobre segundo. Entonces 3,46 al cuadrado, que eso equivale a la presión 2. Ahora tenemos que la presión 2 es igual a, operando la calculadora nos daría un valor de 4314,2 pascales. Y ya con eso concluimos nuestro ejercicio, hallando la presión final que no la que nos piden. Espero haya quedado todo muy claro. Muchas gracias.